Hola, buenas noches. Sean todos bienvenidos a la sesión del mes de agosto. El día de hoy es para mí un honor presentar a un ponente orgullosamente chiapaneco, que es el doctor Rogelio Sancho. Voy a presentarlo. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas. Ahí estudió la carrera de medicina. Posteriormente estudió pediatría en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y posteriormente hizo cirugía pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría, así como cirugía de tórax en esa misma sede. Actualmente el doctor es el jefe del Departamento de Cirugía de Tórax y también es el profesor titular de esa alta especialidad ahí en el Instituto Nacional de Pediatría. El día de hoy nos hablará sobre el tema del manejo actual de neumonía complicada en niños. Entonces, doctor, mucho gusto, le damos la bienvenida. Muchas gracias, eh, doctora Fabi, por la invitación y a todo el órgano académico de la Sociedad Chiapaneca de Pediatría. Voy a compartir entonces la charla. Ajá. Bueno, esta es la primera presentación. ¿Se ve bien? Sí, sí se ve, doctor. Perfecto. Bueno, muchas gracias. De verdad estoy muy entusiasmado y muy honrado también de dirigir esta plática a la Sociedad Chiapaneca de Pediatría sobre un tema que es muy importante y que en nuestras áreas hospitalarias siempre vamos a estar teniendo esta toma de decisiones en los niños que una neumonía no evolucionó favorablemente y entonces por factores sistémicos, regionales, locales, inmunológicos del paciente, pues entonces pueden complicar a esta evolución, que ya ha mejorado con el tiempo y que bueno, en esta charla lo que vamos a tratar es de puntualizar o dar respuesta a estas preguntas que tenemos como el manejo de la neumonía complicada en niños. Vamos a tratar de ver si una distinción entre los estadios o fases de la neumonía complicada, como ustedes recordarán, exudativa, fibrino-purulenta u organizada o hacia el fibrotórax, podrían ayudarnos a tomar decisiones. Lo importante es cómo y cuándo vamos a manejar el exudado, el derrame pleural característico de estas neumonías complicadas. ¿Cuál es la primera opción de tratamiento? Como les he dicho, han cambiado los parámetros. Se van a sorprender ahora saber de que la sonda y el manejo antibiótico pleural no es suficiente. Tenemos que evolucionar al manejo fibrinolítico como una primera opción de tratamiento, lo que llamamos a llamar desbridamiento bioquímico y obviamente vamos a ver cuál es el agente óptimo que nos puede ayudar. Definitivamente, el advenimiento de la cirugía de mínima invasión, la cirugía videotoracoscópica asistida, pues ha venido a cambiar la evolución, el pronóstico y la morbilidad de nuestros pacientes. Y vamos a darle un pequeño espacio al absceso y a la neumonía necrosante, que también son complicaciones que tienen características muy importantes y peculiares que debemos tomar en cuenta. De hecho, podríamos decir que es un apartado distinto a esta charla. Bueno, ¿qué vamos a revisar hoy? Vamos a hacer un estudio básicamente de la medicina basada en evidencia, de las clases de evidencia y los grados de recomendación que tenemos. Y lo vamos prácticamente a confrontar con nuestra experiencia, con lo que tenemos, con lo que general alrededor de casi más de 50 años de juntar casi 2.000 casos en el Instituto Nacional de Pediatría, pues entonces se tuvo una casuística como para poder clasificar o poder, de acuerdo al componente clínico y radiológico, hacer una clasificación de este tipo de presentaciones. Desde un grupo uno que es el clásico derrame pleural, con borramiento de los ángulos costodiafragmáticos, el paciente en la evolución de una neumonía, ¿sí? Que es el 60% de nuestra presentación. Después vamos a ver
pacientes que probablemente evolucionen con una lesión hiperlúcida no hipertensa, es decir, que no produce desviación mediastinal radiológica y por consiguiente son pacientes que están un tanto más estables clínicamente. Pero vamos a encontrar un grupo 3, ¿sí? Donde hay una lesión hiperlúcida hipertensa, ¿sí? Donde esta gran lesión está desviando el mediastino y está comprometiendo patrones hemodinámicos y respiratorios de nuestros pacientes. Y finalmente, un grupo 4 de secuelas irreversibles, de lo que es el fibrotórax, y que también en etapas muy tardías, pues son los que agregan mayor morbilidad. Y hemos logrado que al clasificar en estos grupos, disminuir la mortalidad de este tipo de complicaciones. Entonces, ¿podría una distinción entre las fases de la neumonía complicada afectar la toma de decisiones terapéuticas? Bueno, vamos a repasar un poco. Ustedes recordarán que el espacio pleural no solamente es una cobertura, la pleura parietal, ¿sí? El receso diafragmático y mediastinal forman realmente una cavidad que muchos de mis residentes y amigos neumólogos que se formaron aquí en el instituto entran a nuestras cirugías y ven cómo la pleura es delgada. La pleura visceral está íntimamente adosada al parénquima pulmonar y la pleura parietal es la que está en contacto con la parrilla costal, con la inervación intercostal de los nervios intercostales. Luego entonces la pleura parietal duele, produce dolor cuando insertamos una sonda. Entonces, entre la pleura y la pleura visceral, pues no produce dolor. Pero entre la pleura parietal, ¿sí? Y la pleura visceral se forma una cavidad virtual que únicamente la vamos a reconocer realmente cuando ésta ha perdido su negatividad normal, ¿sí? Y se convierte, vean la cavidad pleural en una neumonía complicada, en una bolsa. Por eso mi maestro, el doctor don Felipe Pérez Fernández, en paz descanse, le llamó esto una verdadera bolsa empiemática, ¿sí? El derrame pleural asociado a una neumonía complicada le decimos empiema. Y entonces ese depósito inflamatorio que va evolucionando a la fibrosis llega a crear realmente una gran cavidad o una cáscara que ustedes ya podrán advertir entonces que esta cáscara fibrótica va a generar un fenómeno restrictivo en la pleura visceral. Le vamos a llamar entonces pleuritis visceral asociado al empiema. Y la pleura parietal, la que es más externa, puede llegar a comportarse como deformante, porque puede pinzar los espacios intercostales, como vamos a ver, y es responsable de la deformidad por ese gran engrosamiento, como decía mi maestro, como una suela en zapato de minero, así es el grosor. Y obviamente un componente séptico a nivel del espacio pleural que pues va a tener repercusiones sistémicas en nuestros pacientes. Entonces, hay una restricción por la pleuritis visceral, hay un foco neumónico activo y un derrame pleural purulento que van a ser datos de sepsis pulmonar. Entonces, vean ustedes cómo se engloba toda esta situación. Entonces, un empiema pierde la negatividad normal del espacio pleural, su presión, y se vuelve positiva anormalmente. Y entonces el derrame pleural genera restricción y colapso pulmonar. Entonces el advenimiento del desarrollo de este drenaje pleural, de esta sonda pleural para drenar y crear un drenaje con sello de succión de agua, pues este es el tratamiento inicial que siempre hemos estado tratando, ¿no? Y que tradicionalmente es la base primaria del tratamiento. Aquí miren, nada más es para que vean la fisiología importante que tiene. Aquí tenemos la pleura parietal y tenemos la pleura visceral. No solamente son dos capas o dos epitelios que tienen una función simple. No, tienen una gran función. El espacio pleural es responsable de la mecánica ventilatoria. Porque si el espacio pleural pierde esa negatividad normal de -10 o -7 que tiene, por una positividad anormal, como es el derrame pleural, el hemoneumotórax, el piotórax, el quilotórax, entonces esto se vuelve positivo. Y esto va a alterar
también los fenómenos de producción de líquido pleural y de la misma reabsorción de ellos. La reabsorción, como pueden ver ustedes en el espacio intrapleural, se lleva a cabo por los linfáticos que se encuentran en la pleura parietal y que también se encuentran en la pleura visceral, pero en menor cantidad. Aquí están las unidades alveolares que al tener una pleuritis visceral van a generar un fenómeno restrictivo pulmonar. Y el intersticio pulmonar también se evoluciona a esta fase fibrótica que va a contribuir aún más a que el ocupamiento alveolar pues empeore también con este fenómeno restrictivo. Es importante saber entonces que la producción pleural más importante se da a nivel de la pleura parietal y que en la pleura parietal, ¿sí? Hay estos linfáticos son los responsables de hacer ese intercambio de líquido pleural. Y es importante porque el tratamiento fibrinolítico lo que trata es destapar, tratar de que estos poros linfáticos a nivel parietal puedan tener esa producción y ese equilibrio entre la producción de líquido pleural y la reabsorción del mismo. Bien, entonces, tradicionalmente hemos dividido en bases bioquímicas y más bien bioquímicas, lo que los criterios de Light definían una etapa exudativa inicial que ha cambiado, porque muchos pacientes no toman 3 o 5 primeros días para estar en una etapa exudativa. Hemos visto que pasan o evolucionan directamente a una fase fibrino-purulenta en las primeras 2 semanas y después de la tercera semana ya viene una etapa organizada. Una etapa exudativa es un fenómeno inflamatorio, donde hablamos desde el punto de vista de afección pleural, que ya tenemos un exudado rico en proteínas, en deshidrogenasa láctica, donde se pierde el pH, definitivamente ese pH alcalino normal empieza a perderse por el componente acidótico a nivel pleural. Y empieza entonces a haber un declive en la producción de glucosa, porque el metabolismo bacteriano lo empieza a consumir. Y parece ser que en la etapa exudativa podríamos no tener ausencia de bacterias. Entonces, esto le llamamos etapa exudativa. Y radiológicamente, pues ninguna etapa corrobora ni tiene correlación con el comportamiento radiológico. Ustedes ven aquí que hicimos una toracocentesis, sometimos sus alteraciones al comportamiento de valores normales en líquido pleural, ¿sí? Y que el pH, que es el factor determinante más importante para tomar decisiones, porque un pH ácido, en el contexto de estas neumonías complicadas, es la razón por la cual insertamos una sonda. Al no insertar una sonda y dejar evolucionar este fenómeno inflamatorio exudativo, pues vamos a evolucionar a las etapas más severas. La etapa fibrino-purulenta, vean ustedes, ya hay un componente de natas de fibrina, de producción de líquido purulento. Este líquido purulento ya está en contacto con los factores de coagulación y evolucionan hacia el depósito de fibrina. El líquido se vuelve más turbio, la celularidad empieza a aumentar, se vuelve más ácido el ambiente de la cavidad pleural y definitivamente ya pueden empezar a presentarse estos agentes bacterianos. Por eso la importancia de hacer una toracocentesis y lo que hacíamos era determinar en qué fase estábamos. Obviamente, la etapa exudativa, pues es la que podría tener más éxito en la toracocentesis diagnóstica, pero las etapas fibrinopurulentas, ¿sí? En etapas organizadas, vean ustedes cómo está aquí ya la bolsa emblemática, vean el pinzamiento que tiene ya esta etapa organizada, ¿sí? Donde definitivamente, muy probablemente la cavidad ya está obliterada, como ustedes pueden ver. Estas imágenes son imágenes de la toracoscopía, que nos vino realmente a cambiar la visión de lo que estaba ocurriendo dentro de la cavidad pleural. Un fenómeno exudativo pues tiene un líquido que pudiera ser oscuro, exudativo, pero todavía no hay bandas fibróticas o fibrinopurulentas. La etapa fibrinopurulenta, vean ustedes, ya hay adherencias
Y si sigue este fenómeno fibrótico, ya prácticamente se crean grandes columnas donde se adhiere la pleura parietal y la pleura visceral, y de ahí el fenómeno restrictivo y deformante que puede tener el tórax de estos niños. Entonces, no hay correlación radiológica, no sabemos nosotros por radiología en qué etapa está, esa únicamente la podemos ver a través del componente bioquímico, pero nos ayudaba a tomar decisiones, no. Y la conclusión es de que nos sirve para saber en qué estadio o en qué fase, más bien con bases académicas o para entender la fisiopatología del empiema, pero realmente no nos ayuda a tomar decisiones, ¿sí? Salvo que si el pH ya está perdido, ya se volvió ácido, prácticamente es una indicación de que ese fenómeno exudativo lo tenemos que resolver a través del tratamiento antibiótico y la inserción de una sonda pleural formal. Pero la toracoscopía ya nos ayuda a entender práctica, o sea, la visión a través de una lente de la cavidad pleural nos ha ayudado mucho a entender el comportamiento, y como veremos más adelante, desde el punto de vista quirúrgico me ha ayudado mucho a tomar decisiones. Entonces ustedes recordarán los criterios de Light. Vean, híjoles, o sea, desde un derrame significante para neumónico, clasificarlo en simple, complicado, de acuerdo a parámetros bioquímicos, no nos sirve realmente para tomar decisiones. Si es un derrame simple, ¿sí? Hacemos una toracocentesis y es el 60% que les presenté de los pacientes que se presentan solo con derrame pleural y que pudieran mejorar con esto. Pero ya se va haciendo complicado si empiezan a aparecer loculaciones que se traducen como imágenes hiperlúcidas, hipertensas o no hipertensas, con deformidad torácica y pinzamiento de los espacios intercostales. Pero pues vean, prácticamente se tratan igual, ¿sí? Desde antibióticos, la inserción de un tubo de sonda pleural o toracostomía, la aplicación de fibrinolíticos, y decidir entre la cirugía de mínima invasión o de plano la cirugía formal abierta en las etapas muy, muy avanzadas o muy complicadas. Entonces, estas fases realmente del empiema no se correlacionan con las estrategias de manejo, ¿sí? Y ahora, la otra cosa más importante, muchas veces ustedes pueden hacer una toracocentesis y puede ser que no les dé líquido. ¿Qué quiere decir esto? Si está en una fase primaria, una fase exudativa, probablemente sí podemos obtener líquido, y el fenómeno exudativo siempre debe de tratarse con la inserción de una sonda pleural formal, porque si no se va a depositar y va a evolucionar a las etapas más severas, como la fibrino purulenta o la organizada. Entonces, el tamaño del derrame, nos ayuda a tomar decisiones, no, porque pueden ser pequeños, pueden ser grandes. Vean ustedes cómo está colapsado el pulmón aquí, y evidentemente hay un síndrome radiológico de derrame pleural, borramiento de los espacios costofrénicos, costodiafragmáticos, colapso pulmonar, y esto por sí solo, ¿sí? Y más la clínica, evidentemente, de la matidez, de la hipoventilación y los cambios que suceden a nivel clínico, pues eso nos habla de un derrame pleural. Entonces no nos sirve si es pequeño, si es moderado o es grande, realmente ni el porcentaje de que tome la cavidad pleural. Lo que sí es importante es que nosotros como pediatras ya diagnostiquemos el síndrome neumónico o el síndrome de ocupamiento alveolar o de condensación pulmonar o alveolar, ¿sí? Si nosotros ya tenemos el diagnóstico de neumonía, ¿sí? Y el paciente persiste con fiebre después de 48 horas de un tratamiento antibiótico adecuado, ya debemos pensar en que esa neumonía ya no está teniendo una evolución normal hacia la resolución que con solamente el tratamiento antibiótico o el manejo conservador médico. En ese momento, ¿sí? Nosotros como pediatras, una fiebre que no mejora o que progresa la neumonía después de 48 horas es indicativo entonces de hacer una radiografía de tórax. Antero-posterior es suficiente. Muchas veces tomamos la lateral pues para corroborar que efectivamente es un fenómeno de derrame pleural y no un fenómeno atelectásico asociado. Entonces, la falla respuesta a tratamiento médico, la presencia de fiebre o toxicidad en el niño, en una neumonía ya diagnosticada, y los datos clínicos de derrame pleural, pues nos deben indicar hacer un estudio de radiología torácica simple para poder corroborar el diagnóstico de un derrame pleural.
¿sí? Entonces, a veces acostumbrábamos a tomar unas radiografías, acostadas, con la finalidad de ver si ese derrame perdía su decantación, y si la perdía, se quedaba pues que estaba loculado, que probablemente ya estaban los septos allí, evolucionando a la fase fibrino-purulenta organizada, pero realmente no agregaron mayor valor a la toma de decisiones. Y empezamos a pedir también el ultrasonido. El ultrasonido tiene la gran ventaja de que evidentemente nos ayuda a diagnosticar el derrame pleural. Inclusive el radiólogo nos lo puede cuantificar. Nos da bien si hay presencia de septos. Estos septos, ¿sí? Hablan de una evolución organizada y evidentemente pues no se va a poder drenar muy probablemente con una sola toracocentesis, una sonda pleural. Pues estos septos, ¿sí? Van a crear realmente cavidades, que no van a permitir que el drenaje de una sonda sea suficiente. Entonces, por eso es muy importante entender los fenómenos, que ocurren dentro de la cavidad pleural. Entonces, el ultrasonido puede servir para un drenaje percutáneo, ¿sí? Y como un estudio inicial para ver si tenemos actualmente líquido pleural. Y como vemos más adelante, el ultrasonido en la fase, en la evolución, en la vigilancia después de insertar la sonda, nos va a decir si este espacio sigue sólido con la aparición de septos o es un líquido libre. Entonces, eso nos va a ayudar, como veremos más adelante, en la toma de decisiones. La tomografía nosotros no la indicamos en los pacientes, realmente hacemos una radiología. Cuando vemos que la sonda no gasta, que la sonda no está drenando adecuadamente, pedimos un ultrasonido para ver si existen septos, donde sabemos que la sonda no lo va a poder drenar. Pero la tomografía únicamente la pedimos para el diseño quirúrgico. Si ustedes piden una tomografía, la verdad es que la tomografía exagera los hallazgos, ¿sí? A veces se ve una telectasia aquí y se piensa que ya es necrosis, que son bronquiectasias, que es destrucción, y realmente solamente es una telectasia, es la traducción del ocupamiento alveolar de la condensación neumónica que está ocurriendo. Entonces la tomografía no la pedimos como estudio inicial, la pedimos para el diseño quirúrgico cuando estamos pensando en necrosis, neumonía necrotizante, donde se pierde la perfusión de esa área lesionada, o cuando tenemos la evolución hacia un absceso pulmonar, con este nivel que aquí podemos observar. Entonces, ¿cómo es ser manejado el exudado pleural? En todos los casos que tengamos el diagnóstico de exudativo, siempre hacemos la toracocentesis y colocamos una sonda pleural. En todos los derrames pleurales sintomáticos, tenemos que insertar un drenaje. En drenajes pleurales asociados a loculaciones también, ¿sí? Y si hay una sintomatología progresiva que no mejora, es importante entonces indicar estos estudios. Entonces, tradicionalmente, vean ustedes, no hay duda, este es un derrame pleural. Alguien puede decir es que eso puede ser un tumor, por eso estamos hablando de neumonía complicada. Ustedes, antes de hacer una toracocentesis, deben saber que el niño tuvo la evolución de una neumonía, que no mejoró, que ya recibió múltiples tandas de antibiótico y que estamos hablando de un fenómeno neumónico en evolución. O sea, un tumor no va a tener esta evolución febril, esta evolución de la neumonía. Va a tener otro tipo de comportamiento sistémico y no debemos errar en esto. O sea, ante la duda, no hay duda. Si tenemos esto, pedimos el ultrasonido y el ultrasonido nos va a advertir si esto realmente es líquido y hacer el diagnóstico diferencial con alguna lesión tumoral o alguna masa mediastinal. Entonces, pero aquí no hay duda, es una niña con neumonía que tiene el componente de derrame pleural, vean, hasta desvía el mediastino. Hacemos una toracocentesis para hacer el diagnóstico de un fenómeno exudativo. El trasudado tiene un tratamiento específico aparte, generalmente son pacientes nefrópatas, cardiópatas o que tienen en la terapia intensiva exceso de líquidos y son contenidos proteicos muy característicos, que no es el tema. Pero ante un fenómeno exudativo inflamatorio, el drenaje pleural hoy por hoy está indicado.
Si el pH está ácido, el drenaje pleural está indicado, una sonda formal, y lo debemos de conectar a un sistema de sello de agua y succión negativa. Con la inserción una vez que tenemos el diagnóstico, pues entonces vamos a insertar una sonda y puede ocurrir que la gran mayoría de las veces con la sonda se obtenga una curación. Muchas veces el paciente va a persistir febril. Aquí vean ustedes, vean el tórax de este bebé, no se mueve con respecto al derecho. La sonda ya está drenando claro, pero el niño sigue con fiebre, sigue sin mejoría, entonces aquí indicamos un ultrasonido. Y entonces, ¿por qué no drena? Pues porque la sonda está metida en uno de estos septos, en una de estas loculaciones, y no permite el drenaje de esas cavidades. Entonces, la sonda pleural aquí no va a tener éxito. Y este comportamiento quiere decir que amerita otro tipo de tratamiento. Derrame, se colocó la sonda aquí, no mejoró, el paciente ya no drena el material purulento y ya tiene la restricción a nivel pulmonar, entonces indicamos un ultrasonido y el ultrasonido nos dice, no, tu sonda no drena porque está aceptada la cavidad. Entonces, los parámetros clínicos y radiológicos guían la toma de decisiones, sí, vean este comportamiento, y la loculación asociado a síntomas conlleva la progresión y el fallo terapéutico. No nos va a funcionar la sonda si hay septos. Entonces, ¿cómo debe ser manejado el exudado? En todos los casos con un drenaje. La toracocentesis es diagnóstica. Anteriormente picaban, drenaban y hasta repetían toracocentesis. Eso ya no lo hacemos. Y ya tenemos que un fenómeno exudativo inflamatorio, eso va a evolucionar a otras fases más avanzadas. Entonces colocamos un tubo de toracostomía, o sea, una sonda pleural formal, y ya viene el advenimiento de este desbridamiento bioquímico a través del fibrinolítico, a través de la cirugía de mínima invasión temprana, o definitivamente la cirugía abierta si el paciente ya llega con una etapa avanzada, organizada y con fibrotórax. ¿Tubos grandes o pequeños? Pues bueno, ustedes ya saben entonces que un tubo grande duele, y más en el espacio intercostal, ¿sí? Entonces siempre esta preocupación nos ha alentado a hacer estudios donde un tubo grande mayor de 14 frames es lo mismo que un tubo pequeño. La única diferencia es que los catéteres pequeños podrían producir menos dolor, pero no nos vamos a perder en esto. Es más importante saber cuándo un catéter pequeño menor a 14 frames, que le llaman delgados o en cola de puerco o percutáneos pigtail, pudieran funcionar. No funcionan todos. Este es un estudio bien bonito. Vean ustedes, cuando el líquido es seroso, ¿sí? 72 pacientes con la inserción de un catéter, si es seroso, tiene un 96% de efectividad. Perfecto. El kilo 20 pacientes, 100% de éxito. El kilo y el derrame transudativo seroso sí son efectivos. Pero bien, con el empiema, ¿no? Con el empiema, un catéter tiene un 0% de utilidad. Y pensé que el aire pudiera tener efectividad, pero no. El neumotórax, 20 pacientes, con el catéter solo 15 resolvieron, con 75%. Y el hemotórax, definitivamente, pues no es la vía. Entonces, el catéter pequeño que causa menos dolor pudiera estar indicado para drenar estos tipos de líquidos serosos o trasudativos y quilosos, pero definitivamente para el empiema no. Es por eso entonces que las toracocentesis repetidas ya no son recomendables, se vuelve a formar líquidos y está activa la afección pleural. Los tubos pequeños pueden ser usados cuando sea posible, ya les dije, nada más para estos tipos de drenaje. Y los tubos pequeños, estos catéteres con fibrinolíticos podrían ser efectivos en las fases loculadas, pero no van a superar el buen drenaje pleural que queremos. ¿Qué es un buen drenaje pleural? Pues es una sonda formal. Vean, esta es una pacientita que fue referida seguramente de Oaxaca, Guerrero o Michiapas, ¿sí? Y pues le colocaron una sonda nasogástrica como drenaje. Esto nunca va a ser un drenaje efectivo, ¿sí? Entonces aquí no estamos dando un tratamiento efectivo, y menos si los estás fijando a la pared.
Una sonda de este tipo, vean, se dobla. No por hacerle más fenestraciones vamos a lograr que tenga, aumente el drenaje. Entonces, aquí prácticamente se dobla y estos no son sistemas de drenaje efectivos. Debe ser drenado con una sonda pleural formal y yo nada más le hago un orificio aquí y otro acá. Hacerle más orificios conlleva a que se mueva el paciente, se doble al momento de introducirla y ande haciendo fuga aérea o sea, bocarde el sitio de inserción de la sonda y produzcan neumotórax. Entonces, tenemos que hablar que el drenaje pleural debe ser drenado con una sonda formal. Y sí, los catéteres a mí en el contexto de la neumonía complicada me han servido en esas etapas que evolucionaron a un absceso pulmonar. Es decir, neumonías necrotizantes que lograron locularse y crear estos abscesos pulmonares. Se les coloca un catéter en cola de cochino, se drenan y esa es la mejor opción en este tipo de pacientes. Ahora bien, ¿cuál es la primera opción de tratamiento? Pues entonces, si ya está loculada la cavidad y la sonda con el antibiótico no es efectivo, pues vinieron el advenimiento de la terapia fibrinolítica. Como ustedes ya entendieron que la cavidad pleural se encarga de drenar el líquido pleural, entonces al destapar estos poros linfáticos obstruidos, que alteran el equilibrio de entre la producción y la reabsorción del líquido pleural, entonces se empezaron a utilizar los fibrinolíticos, ¿sí? Los que usamos para el tratamiento del fenómeno de los infartos, de los eventos vasculares cerebrales. Y empezaron a reportarse en el año 2000 y lo que se observó es que el solo drenaje, el solo tubo, ¿sí? Prolongaba. Y cuando se empezó a utilizar la aplicación intrapleural del fibrinolítico, lo que vimos fue que los días de estancia mejoran mucho. Se mejora el drenaje, con el fibrinolítico es fácil de aplicar. A rato les explico cómo, pero vean, a través de la sonda pleural se mete el fibrinolítico mezclado con solución fisiológica a la cavidad pleural y entonces sí se vio que la inserción de la sonda más fibrinolítico no solamente mejoraba la estancia de la sonda pleural, sino que empezaba a dar resolución radiológica y clínica en estos pacientes, ¿sí? Y el fallo, pues, es menor si lo comparamos únicamente con la sonda. Entonces, surge la cirugía toracoscópica que nos permite meter una lente y nos permite ver lo que está ocurriendo, como aquí la fase fibrinopurulenta, y obviamente hacer ese desbridamiento mecánico, ¿sí? De retirar la pleuritis visceral que está generando el fenómeno restrictivo y que está generando el foco séptico pulmonar o pleural. ¿Sí? Y bueno, y también el quirúrgico que ya lo utilizamos para esas etapas avanzadas. Vean ustedes cómo está esta pleura parietal engrosada, ¿sí? Como llega a medir hasta 1 centímetro o más, y la pleuritis visceral y el foco activo neumónico que tenemos aquí en estos pacientes. Entonces, el fibrinolítico ha venido a cambiar esta forma de resolver el empiema en los niños. Entonces aquí, ahora después vamos a comparar la cirugía toracoscópica, la de la visión, y utilizar un par de pinzas para hacer el desbridamiento mecánico, comparado contra el desbridamiento bioquímico vía fibrinolítico. Y entonces, ¿qué encontramos? Que tienen resultados muy similares, ¿sí? De estancias hospitalarias con inclusive menores con el fibrinolítico, si se utiliza de manera temprana, y prácticamente días de drenaje y de instauración de una sonda pleural muy similares. Entonces, la sonda pleural primaria, quiero referirme que temprana, es decir, aquí llegó el exudado, aquí hiciste tu oracocentesis y colocaste tu sonda. Y esta sonda pleural, y en ese mismo momento inicias el tratamiento fibrinolítico. No te esperas, es decir, no como terapia de rescate, sino como una terapia primaria donde llega el paciente, le colocas la sonda y ya inicias el tratamiento fibrinolítico. Y no te esperas como hacíamos tradicionalmente. Pues espérate con la sonda 7, 10 días.
a ver si mejora, y si no mejora, pues ya lo operamos. Entonces, no, el objetivo es hacer una inserción de la sonda pleural e iniciar el fibrinolítico de manera primaria, no de manera secundaria o de rescate. No hay diferencia en la eficacia y el pronóstico. Si tú instauras la sonda de manera temprana con fibrinolítico, les va exactamente igual a ambos grupos, tanto el de la cirugía toracoscópica como al conservador vía fibrinolítico. Y el fibrinolítico es más rentable que la cirugía toracoscópica, pues sí, porque, por ejemplo, el Actilice viene en 50 mililitros y son 50 miligramos. Y la dosis que nosotros necesitamos solamente son 2 miligramos. Y, y entonces tenemos que un frasco de lactilice, de alteplase, nos puede servir para darle por lo menos a 25 pacientes. Entonces, más rentable, es más económico. Una vez que se domina bien la técnica correcta de inserción de la sonda pleural, podemos utilizar el debridamiento bioquímico. Y porque la cirugía toracoscópica no la tenemos en todas partes, necesitamos el personal, el cirujano entrenado en esto y sobre todo pues la infraestructura para poder ofertar la cirugía toracoscópica. Sí, la cirugía toracoscópica pues nos da también un tratamiento muy, muy rápido. Entonces aquí el contexto es que tenemos que hacer diagnósticos oportunos y tenemos que intervenir tempranamente, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un retraso menor a 4 días, es decir, ya sé que la neumonía no está jalando bien, ya sé que sigue febril, ya sé que tengo la radiografía con derrame pleural, entonces ya hay que instaurar el tratamiento. Porque si esto lo hacemos de manera temprana, menor a 4 días, en este estudio vemos que el tiempo quirúrgico disminuye, los días de fiebre posquirúrgica también, la duración del drenaje es mucho menor y la estancia intrahospitalaria es mucho menor si operamos pacientes en etapas avanzadas, fibrinopurulentas o peor organizadas. Entonces, todos estos factores de tiempo quirúrgico, días de estancia intrahospitalaria, dificultades quirúrgicas van a aumentar. Las complicaciones van a aumentar en esas fases avanzadas. Vean, casi un 30% contra un 3%. Entonces, ¿qué quiero decir con esta diapositiva? Diagnóstico temprano, intervención oportuna y temprana es mejor que estar esperando a que el niño mejore con antibiótico y con una sonda pleural que no está funcionando y que no está drenando. Entonces tenemos que apostar ya desde ahora en hacer intervenciones tempranas y no estar esperando la respuesta a la solo sonda y al antibiótico. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ya tenemos la toracocentesis, ya mandamos el cultivo, ya sabemos que hay loculaciones en el ultrasonido, hay actividad tóxica, hematológica. Entonces colocamos nuestra sonda pleural de este exudado y lo que hacemos es aplicar 3 dosis. La verdad, yo no uso 4 miligramos como está descrito, yo uso 2 miligramos en los niños. 2 miligramos es igual a 2 mililitros, una vez que restituyes el alteplase. Y esos 2 mililitros los metes en 40 mililitros de solución salina. Entonces esos 40 mililitros, esos 20 mililitros, perdón, aquí es 4 miligramos, pero lo llevas a 40 mililitros. Pero si le vamos a dar 2 miligramos o 2 mililitros, lo vamos a forar a 20 mililitros de solución salina fisiológica. Se introducen de manera intrapleural y vamos al siguiente, vamos a ver los gastos, cómo se comportan, si se está drenando, la gran mayoría de las veces sí drena, y vemos si hay disminución en el drenaje y si hay mejoría clínica. Si el paciente con fibrinolítico, la radiología no mejora, si no aumentó el gasto de drenaje, entonces pedimos un ultrasonido. El ultrasonido sirve para saber si estoy ante la presencia de un espacio pleural sólido que me está hablando de la persistencia de la enfermedad, del ocupamiento por bandas fibróticas o septos, y definitivamente ya no me tardo, ya sé que necesito un tratamiento quirúrgico. Pero si yo veo por el ultrasonido que la cavidad pleural está ya libre, está hipoecoica, que solamente hay líquido, pues ya me sigo con los antibióticos y con el manejo del espacio pleural a través de la sonda. Ese es, digamos, el algoritmo de tratamiento. ¿Hay algún fibrinolítico de elección? Pues no hay mucho que discutir en esta diapositiva. En México únicamente tenemos el alteplase.
¿sí? De hecho, la estreptoquinosa, uroquinosa no la tenemos aquí. Sí se ve que estudios donde la solo lavado con solución salina, pues tiene índices de fallo mucho mayores. Hay que aplicar terapia fibrinolítica en estos empiemas, ¿sí? Y es más barato la colocación del tubo de drenaje con fibrinolítico que si lo comparamos con la cirugía toracoscópica. Por eso es que se está considerando la terapia fibrinolítica oportuna y temprana como la primera opción opción de tratamiento para desbridamiento bioquímico. Entonces, aquí varios estudios, varios reportes, donde se aplicaron diversos fibrinolíticos, pero realmente nosotros aquí nada más tenemos el alteplase, el factor activador de tromboplastina, que es el único aceptado y estudiado en Estados Unidos y el que tenemos aquí. En las unidades de cuidados intensivos es muy frecuente encontrarlos en nuestros hospitales. Y algunos estudios en adultos han utilizado la alfa-dornasa en combinación con el alteplase, ¿sí? Y que ha mostrado beneficios en la población adulta. En niños no hay estos estudios y el fibrinolítico que usamos en México y que estamos utilizando en niños es el alteplase. ¿Qué pasa? Hay un 80% de que incrementa el drenaje y eso se traduce en mejoría radiológica y clínica y es eficaz, ¿sí? Entonces, el alteplase, el desbridamiento bioquímico, es igual de eficaz que la cirugía toracoscópica temprana, pero pues mucho más rentable y más accesible a nuestro. A mí me preguntan qué me gusta, lo mío es pues es lo quirúrgico. Entonces, vean la cirugía toracoscópica, nos muestra todo el fenómeno fisiopatológico, vean cómo se retira todo el componente de esas fibrinas, fibrinopurulentas, hacemos un lavado, retiramos la pleuritis visceral, mandamos muestras y lo que hacemos es dejar una cavidad pleural libre, es decir, donde el pulmón visceral y la pleura parietal ya tengan un espacio libre. Entonces quitamos todo el exceso de este foco séptico pulmonar y lograr esto, ¿sí? Lograr la expansión pulmonar y la liberación del parénquima pulmonar. Tenemos que tener paciencia. Este es un niño con una radiología de derrame pleural, se le colocó una sonda, pero el paciente decidimos colocarle una sonda y vimos que no había mejoría y entonces ya instauramos la cirugía toracoscópica temprana. O sea, yo ya no coloco sonda y me espero. Ya coloco sonda, sigo con el antibiótico y en ese mismo momento le hago cirugía toracoscópica. Entonces, se coloca la sonda, se drena, ya no hay líquido pleural. Este es el área de condensación pulmonar probablemente activa, pero vean ustedes al día quinto postquirúrgico va mejorando, ¿sí? Van mejorando radiológicamente y en un mes prácticamente tienen una evolución favorable. Entonces, la cirugía toracoscópica es de menos morbilidad que una cirugía abierta. Técnicamente, si estamos en una etapa temprana exudativo, fibrino purulenta, el cirujano puede revertir y quitar, lograr la restitución del espacio pleural y separar la pleura parietal de la visceral para que se quiten estos fenómenos restrictivos. Y paciencia. El principal parámetro de esto es la fiebre. Si al paciente se le quita la fiebre, está dando buen resultado. Decimos que es eficaz. Si nosotros vamos a evaluar la radiología y que está desaturado, pues sí está desaturado porque hay un fenómeno neumónico activo, ¿sí? No, y ya drenamos la cavidad. Hay que tener la paciencia de hablar con nuestros terapistas, con nuestros médicos, con nuestros clínicos y pediatras, de que la cirugía toracoscópica es menos mórbida, ¿sí? Evolucionan, ¿sí? Igual no se ven las radiografías, hay que tenerles paciencia, pero van a ir mejorando. Entonces, el factor más importante es la presencia de fiebre. Aquí les presenté entonces, actualmente, entonces yo me he incorporado a la cirugía de mínima invasión. Utilizo la cirugía toracoscópica. Aquí hicimos rápidamente para un recuento de 30 pacientes. A nosotros ya nos llegan tardíos, no tenemos oportunidad de darles tratamiento temprano. Nos llegan hasta de 20 días o un mes ya de que estaba con la sonda. El 50% tenía hasta más de 3 semanas de evolución de iniciado con los síntomas.
La cirugía toracoscópica, 2 horas, y generalmente no hubo complicaciones, ni compresiones, ni por supuesto mortalidad. Entonces aquí vean ustedes, si yo hago una cirugía toracoscópica directa, temprana, es decir, en cuanto llegue toracocentesis, sonda y VATS, o cirugía toracoscópica, entonces los éxitos son mayores. En estos 12 pacientes, solamente uno tuvo un fallo. ¿Qué fue el fallo? De que ya tenía una evolución rápida. Vean aquí, aquí estoy retirando la pleura visceral. Esto que ustedes están aquí es la pleura que cubre al pulmón y le genera el fenómeno restrictivo y el pulmón atelectásico y colapsado. Entonces yo lo retiro y vean ustedes cómo se logra la expansión pulmonar. Esto es lo que tiene que hacer el cirujano en estas etapas. Ahora, si hacemos una cirugía, el 18 de estos pacientes tenían una sonda pleural previa de 2 o 3 semanas, como comentamos, con antibiótico. Y bueno, los índices de fallo aquí aumentan. ¿Por qué? Porque hicimos un diagnóstico y una intervención tardía. Hubo un éxito en 12 pacientes y en estos 6 hicieron fístula broncopleural. Es decir, el paciente que no mejora o es porque tiene una pleuritis visceral que genera restricción y hay que ir a quitar con la mano, o es el paciente que ya tiene un foco neumónico que se necrosó y que complicó con una fístula broncopleural. Es decir, que el fenómeno necrótico se abrió a la cavidad pleural, se presenta con síndrome de fuga aérea, se presenta con neumotórax y entonces son los pacientes que yo tuve que hacerles resección pulmonar. Este, y ese es el papel que tiene la cirugía abierta, el de tratar esas complicaciones de pleuritis visceral o restricción para decorticación de la pleuritis o el tratamiento de una fístula broncopleural, que puede ser desde el cierre primario después de una necrosectomía o definitivamente tengo yo que hacer una resección pulmonar del lóbulo afectado. Entonces, la cirugía toracoscópica es segura, es efectiva y proporciona resolución definitiva al diagnóstico temprano. Y el tiempo de evolución en nuestro estudio no determina el abordaje. A todos les podemos dar el abordaje. Si no funcionan es porque están en etapas muy avanzadas y hay que mandarlos probablemente a una cirugía abierta. Entonces, la cirugía toracoscópica o la toracotomía, el papel quirúrgico, disminuye el tiempo de hospitalización. Ok, si no tenemos VATS, las etapas fibrinopurulentas, las etapas organizadas, pues hay que hacer la cirugía abierta. Hoy por hoy es el tratamiento de las complicaciones que no mejoraron con la sonda ni con la terapia fibrinolítica, ¿sí? Y aquí nuevamente, vean ustedes, es el abordaje que ya comentamos. Entonces, si este paciente igual no mejora su drenaje, pedimos el ultrasonido para saber si estamos ante un espacio pleural sólido, que me está hablando de que está fusionada el espacio pleural y que necesita una cirugía abierta para decorticación, o inclusive si tiene fístula broncopleural, pues el neumotórax me advierte que hay que intervenir a este paciente. Entonces, esta es la experiencia de estos casi 1900 pacientes. El grupo 1 fue el 60%, las lesiones hiperlúcidas ni hipertensas el segundo grupo, y la lesión hiperlúcida hipertensa que genera degeneración mediastinal, siempre pensemos en una fístula broncopleural complicada, que esa neumonía, ante la presencia de neumotórax, ese foco necrótico se abrió la cavidad pleural y son niños que se ponen muy graves. Insertas una sonda y esto mejora, o sea, se quita ese carácter hipertenso de este neumotórax, y necesitamos seguramente un tratamiento quirúrgico en la gran mayoría de las veces. ¿Qué vimos? Si tiene una evolución mayor, pues las estancias prolongadas fueron mayores, ¿sí? Lo único que encontramos positivo es que el niño malnutrido, pues es el que complica más, si lo comparamos con los que están bien nutridos. Y bueno, en esta casuística, el 86% respondió con tratamiento con conservador y el 15% requieren de un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el papel de la cirugía abierta? Para este grupo, uno, que solamente es derrame pleural, pues nada más la colocación de la sonda. Y si es exudativo, ustedes ya empiecen con el fibrinolítico. La única contraindicación del fibrinolítico, pues va a ser este paciente. El paciente que tiene un neumotórax, que tiene focos hiperlúcidos, focos necróticos,
está contraindicado aplicar el fibrinolítico porque el alteplase pues va a alisar, va a ampliar, va a hacer estas fístulas broncopleurales las va a hacer más evidentes, ¿sí? Entonces, ante la presencia de fístula broncopleural o ante la presencia de neumonía necrosante o focos necróticos, ahí está contraindicado el uso del alteplase, el uso de fibrinolíticos. Colocamos una sonda. Entonces, si mejora con la pura sonda, pues ya se egresa al paciente con su tratamiento antibiótico. Si vemos que colocamos la sonda y no mejora, sigue una bolsa empiemática, el paciente sigue febril, pues entonces ya tenemos que pensar en una cirugía. Si hay fibrinolíticos, como primera elección adelante, si no la cirugía temprana a través de la vía toracoscópica o a través de la cirugía abierta. Pero este niño es una urgencia. Este niño se le colocó la sonda, verá qué sonda de gran calibre, y el niño seguía con neumotórax, neumotórax y neumotórax. ¿Qué traduce esto? Neumotórax en el contexto de una neumonía complicada es una fístula broncopleural. Y este paciente se deteriora, está mal, está intubado. La ventilación mecánica, pues todo se le fuga por aquí, está restrictivo y es un paciente que hay que operarlo urgentemente. Entonces van a haber pacientes que van a tener algunas imágenes hiperlúcidas. Si el paciente está asintomático, está estable, solamente son secuelas. Son los neumatoceles que le llamamos por estafilococcus en las neumonías múltiples. Esos no solamente se les observa, ¿sí? Y vemos que no complican con un neumotórax, que una de esas bulas no se haya abierto. Pero la gran mayoría de estas secuelas o neumatoceles, posneumonía bacteriana, mejoran en un plazo de 6 semanas. Entonces va a haber otro grupo de pacientes sintomáticos. ¿Por qué? Porque ya tienen una lesión loculada. Antes mi maestro les dirigía una sonda a esa región y mejoran, pero con el avenimiento de la toracoscopía, pues realmente la resolución es mucho más rápida. El grupo 3, entonces el paciente grave. Vean cómo tiene un neumotórax de alta tensión. En el contexto de la neumonía se le colocó la sonda, ¿sí? Y a pesar de la sonda, el paciente, vean aquí, tenía fuga aérea. ¿Por qué? Porque este sello de agua de 2 centímetros nunca debe de borbotear, nunca debe de filtrar. Si lo hace es que tenemos una fuga aérea. ¿Sí? Entonces, si el sello de agua está borboteando, está burbujeando, decimos que está filtrado. Este pacientito, lo tenía en las dos fases, borboteaba tanto en inspiración como en expiración. Decimos pues que es una fístula de alto grado, de alto gasto. Estaba ventilado, estaba con fiebre y esto pues es definitivamente hay que intervenirlo de manera urgente. Entonces, puede que algunos mejoren con la sola sonda, ¿sí? Y algunos mejoren de la sepsis pulmonar, mejoren de sus fenómenos tóxicos y seguramente los podemos llevar a una cirugía electiva. Pero la fístula broncopleural de alto gasto definitivamente es quirúrgica y esa se va a hacer evidente en el momento de insertar la sonda. Y el grupo 4 pues es los fibrotórax, absceso pulmonar crónico y bronquiectasis. Ya se imaginan ustedes, vean cómo la pleura parietal ya hasta deformó el tórax, pinzamiento de espacios intercostales. Estos pacientes ya están desnutridos, y estos pacientes no van a salir con terapia fibrinolítica ni con terapia toracoscópica, estos hay que hacerle cirugía abierta, pero lo que hacemos es mejorar la operabilidad y resacibilidad. Esto ya no lo hago, mi maestro lo hacía, les colocaba una sonda de toracocentesis y los irrigaba y los bañaba, ¿sí? Para que eso pudiera mejorar, porque realmente créanme que son cavidades muy leñosas, muy, muy difíciles, adheridas a grandes vasos, al pericardio, y entonces la ayuda de la broncoscopía, que no forma parte del arsenal de tratamiento, pero sí que nos ayuda mucho para mejorar esas condiciones, la supuración broncopulmonar que a veces pueden tener estos pacientes por sus destrucciones crónicas. ¿Cuál es el tratamiento de la cirugía temporal del absceso pulmonar? Le damos antibióticos, siempre a la cobertura anaerobia, identificar los factores predisponentes. El absceso pulmonar y la neumonía necrotizante, amigos, es una indicación de valoración por inmunología. Tenemos que ver si hay un fenómeno de fracaso en la inmunidad local, porque para que un paciente te haga necrosis pulmonar o te haga un absceso pulmonar,
tiene que haber un fallo de los factores inmunológicos locales y tenemos que apoyarnos. Sí, lo hemos corroborado en el Instituto Nacional de Pediatría. Entonces aquí vemos un paciente, vemos aquí una cavidad, un quiste y vemos un nivel hidroaéreo compatible con un absceso pulmonar. Le colocamos una sonda, ¿sí? Le colocamos una sonda y sí mejoró, pero siguió con la lesión persistente, con inclusive un poco de neumotórax. ¿Por qué? Pues porque vean ustedes, híjole, la cavidad estaba, este, voy a regresarlo. Sí, vean ustedes. Entonces aquí hay una fuga. Aquí el absceso pulmonar pues está comunicado a la vía aérea y definitivamente aquí hay que instaurar un tratamiento de resección pulmonar. ¿Sí? Entonces, el primer línea de tratamiento de un absceso pulmonar es el tratamiento antibiótico y el drenaje a través percutáneo, como ya lo vimos. ¿Sí? Si mejora la radiología, pues continuamos con la evolución favorable y si no, hacemos un tratamiento urgente. Estos pacientes que no mejoran, pues tienen una fístula broncopleural como secuela, tienen necrosis progresiva irreversible y requieren de un tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es el papel de la cirugía abierta? Pues ya, pues si persiste la supuración broncopulmonar, los fenómenos sépticos y no mejora, es quirúrgico. Si hay lesiones irreversibles, ¿sí? Que recuerdan mucho a los focos necróticos, a las neumonías necrotizantes, el paciente es quirúrgico. Pero, ¿cómo nos apoyamos? Aquí es lo que yo les decía, la tomografía no sirve para el diseño quirúrgico. Esta es una angiotomografía. Vean ustedes cómo aquí hay un foco que ya no perfunde, que ya está destruido de manera irreversible y que está localizado, ¿sí? Entonces, cuando lo metimos a intervenir, una vez estabilizado el paciente, pues encontramos esto, una necrosis con una destrucción prácticamente del lóbulo superior que amerita decorticación. Si la fístula y la del foco necrótico es amplio, pues sí, tenemos que resecar a través de la resección pulmonar, a través de la lobectomía. El paciente que tiene una evolución rápidamente progresiva con neumotoras persistente tiene una fístula broncopleural. Entonces hay que ir a intervenirlo. Vean ustedes aquí, en este foco necrótico está destruido, por eso es que la fístula broncopleural se comunica y se traduce como un neumotoras, como un síndrome de fuga aérea. Y aquellos que ya han tenido un fracaso al tratamiento médico por la vía de la toracoscopía o por la vía del fibrinolítico, pues son candidatos a una cirugía. Sí, como les dije, el 86% en esta casuística requirió tratamiento conservador y el 15% tratamiento por cirugía. La mortalidad, pues sí, sí, sí existe en estas fases, en los niños que hacen neumonía necrotizante, que dependen del ventilador y que de verdad llegaron con fibrotórax. ¿Sí? Y prácticamente quiero hacer nada más aquí un foco. La neumonía necrotizante es otro tema. La neumonía necrotizante nosotros la empezamos a reconocer en los niños que complicaban su varicela empezamos a deducir que había un estado inmunológico que había fracasado. Y sí, efectivamente, se corroboró algunas inmunodeficiencias, se corroboró que en estas neumonías necrotizantes había un estado de inmunocompromiso cuando el paciente era oncológico, tenía alguna inmunodeficiencia. Y la neumonía necrotizante, la gran mayoría de las veces, es un fenómeno parenquimatoso. La pleura no está seriamente comprometida, ¿sí? Muchas de estas neumonías generalmente no les colocamos sonda, ¿sí? No les colocamos sonda porque lo que no domina es la patología pleural, el caso. No es el clásico caso de derrame pleural, sino que es el caso de una neumonía necrotizante que está destruyendo la cavidad parenquimatosa pulmonar. Entonces, al saber y se agregaron nuevos estudios de que esa simbiosis de estafilococo aureus meticilino resistente, producían la liberación de ciertas toxinas que producían destrucción y producían ese fenómeno tóxico a nivel pulmonar. Y se empezaron a hacer estudios y nosotros a estos pacientes les damos inmunoglobulina. La inmunoglobulina humana detiene o inhibe estos efectos citotóxicos de estas citocinas, de esas toxinas. Y vean ustedes, esto no es un derrame pleural clásico.
¿sí? Esto es una licuefacción, esta es una neumonía necrotizante que prácticamente está tomando todo el pulmón. Entonces, esas secuencias nada más es para mostrarles lo que va ocurriendo. Entonces, se empieza a dar la gamoglobulina, se da el tratamiento, se mejoran las condiciones sistémicas del paciente y entonces vemos que se empieza a localizar la enfermedad. Esto es lo que queremos. Esto es lo que, si nosotros entramos en esta fase, y tenemos que tener la comunicación con nuestros pediatras y nuestros intensivistas, porque ellos dicen, ya opéralo, pero si yo opero a este paciente, seguramente le voy a hacer una neumonectomía. Entonces, estos pacientes únicamente los intervenimos, no les colocamos sonda, los intervenimos en las neumonías necrotizantes si hacen una complicación de fuga aérea, si vemos que me hacen neumotoras, que me hace una fístula broncopleural, pues entonces a ellos sí, les hacemos la cirugía. Pero vean la importancia de cómo un fenómeno difuso de todo el pulmón lo podemos primero localizar, lo que llamamos antes enfriarlo, y entonces aquí este paciente ya le pude practicar una lobectomía del lóbulo superior, pero no una neumonectomía. Entonces, en estas neumonías necrotizantes, generalmente no les pongan sonda. ¿Sí? O sea, a menos que haya un neumotórax que me hable de que un foco necrótico complicó con una fístula broncopleural, pues se la ponemos. Pero esto no es una indicación de lo mejor en estos pacientes es manejo conservador y solamente cuando se presenta el neumotórax o la fuga aérea o ya localicé al paciente en su lesión, entonces ya intervenimos. Pero lo idóneo es entre menos mejor. Y ya finalmente, este, les quiero mostrar un estudio que hicimos con nuestros neumólogos y también residentes también quirúrgicos dijimos, bueno, ya sabemos que podemos aplicar fibrinolítico como primer vía y todo, pero ¿cómo podemos disminuir? Porque yo tenía la problemática de que colocábamos sonda un día y vean ustedes, colocábamos la sonda y nos teníamos que esperar a veces hasta 15 días o a veces está reportada la casuística 40 días para ver si mejoraba. Entonces hicimos, es mucha estancia intrahospitalaria. ¿Cómo podemos mejorar las condiciones? Y entonces hicimos una combinación de este protocolo que yo le llamo drenaje pleural temprano, con la aplicación de fibrinolítico o sin la aplicación del mismo. Entonces yo desde el primer día que llegan, ¿sí? Les hago la toracocentesis, colocamos el tubo, mejoramos y les hacía yo una toracoscopía. Si estaba en fase exudativa, porque lo veo, ¿sí? Entonces, las tres es cultivo citocómico, citológico, más antibióticos, irrigación salina y sonda pleural conectada a succión. Y desde el primer día al segundo día ya veo que hay una mejoría. Si me los encontraba en la etapa febrino purulenta, les hacía las 3C más antibióticos, irrigación salina, separación pleural, es decir, despegar la pleura parietal y visceral nada más, y les aplicaba yo el fibrinolítico, que es el alteplase, y la sonda pleural conectada a succión. Ah, pero si yo ahí veía que había un foco necrótico, no contraindicado el fibrinolítico, le ponía las 3C, antibióticos, irrigación salina y su sonda pleural. Entonces ya desde el primer día ya sé qué tiene el paciente, ya sé en qué etapa está y ya le empecé a dar tratamiento. De tal manera que entre el segundo y quinto día yo me pregunto, ¿mejora? Perfecto, seguimos. ¿Progresa? O la necrosis puede pasar dos cosas, o puede mejorar nada más con mi intervención, de quitarle el fenómeno pleural supurativo, o se va a manifestar como una fístula broncopleural. Si hay una fístula broncopleural, lo lleva a cirugía, pero ya no me tengo que esperar hasta 14 o 15 días de sonda a ver qué ocurre, sino que yo de manera temprana ya tengo la visión, ya sé qué fase tiene este paciente y ya sé quién va a jalar y quién no va a jalar. Entonces, después de la progresión, si no había mejoría o el drenaje disminuía, entonces le hacía un ultrasonido. Y si había enfermedad pleural, es decir, ultrasonido, el espacio pleural está sólido, ocupado, cirugía electiva. Ya no había, ya mi tratamiento con el BATS, con la cirugía toracoscópica en ese momento, ya se la instauro. ¿Sí? Y así ya al sexto, séptimo día prácticamente entonces ya no tengo que esperarme. Entonces prácticamente una intervención temprana me obligó
porque a veces no tenía tiempo quirúrgico y necesitaba yo resolverle a estos niños. Entonces, prácticamente acortamos esta estancia intrahospitalaria a 5 días con esta tratamiento por etapas. El tratamiento definitivo ya lo hacíamos entonces al diagnóstico toracoscópico desde el momento que llegaba. La eficacia y pronóstico es similar al fibrinolítico, eso es lo que me enseñó la revisión de todo esto. Y si el paciente falla a este protocolo, pues ya lo voy a llevar a una cirugía formal, por fallo. Esto es lo que hacíamos. Bien, entonces, una toracocentesis, esto dice, pues creo que es exudativo. Pero cuando yo entraba, vean, esta estaba organizado. Veía la pleura parietal, ¿sí? Está fundida con la pleura visceral. ¿Sí? Vean aquí estos pilares en que no hay espacio pleural. Es decir, este es un espacio sólido. La pleura parietal y la pleura visceral están fundidas. ¿Sí? Entonces dije, probablemente no tenga resultado. Y el drenaje pleural, entonces lo que hago es colocar el troca, hago la visión diagnóstica y esta separación pleural yo lo hacía con la lente. Entonces le rotaba 360 grados a fin de separar la pleura parietal de la pleura visceral y ahí les coloco el fibrinolítico. Básicamente, esto ya lo cambié. Yo realmente me gusta la cirugía toracoscópica y realmente lo resuelvo desde un principio de manera primaria. Pero aquí les quiero yo mostrar lo que hace el fibrinolítico dentro de la cavidad, dentro de la cavidad pleural y con esto quedé convencido de que sí podría ser una primera opción de tratamiento siempre y cuando no tengas una necrosis o una fístula broncopleural. El fenómeno exudativo tenía su derrame y mejoran con la intervención. La etapa fibrino-purulenta que ya la vi por toracoscopía, le coloqué su sonda y hay que tener paciencia, van mejorando. Estos pacientes ya no tenían fiebre, ¿sí? Estaban desaturaditos, la radiología no nos gusta porque a los clínicos nos gusta ver radiologías bonitas, pero no, hay que tener paciencia. Si ya no tiene fiebre, el paciente está dándonos un paso de que va a ir mejorando. Y sí, definitivamente había unos organizados de la pleura parietal y visceral se funden, está todo fibrosado. Me sorprendió porque les puse fibrinolítico y fueron mejorando poco a poco, pero desde el primer día ya hacíamos este tratamiento. Esto lo hacía yo en la unidad de endoscopía, no lo hacía en quirófano, ¿sí? Entonces el primer día ya tenía resolución, ¿sí? Al cuarto día veo la resolución clínica, radiológica, va hacia la mejoría y prácticamente al quinto día ya tenía una radiología bonita, ¿sí? Y en las etapas exudativas y en las etapas fibrinopurulentas también. Yo considero que las etapas exudativas y fibrinopurulentas respondían bastante muy bien, hasta que prácticamente al quinto día ya tenían una mejoría con esta terapia dual. Y bueno, este paciente, acuérdense que no se le colocó una sonda bien, colocamos una sonda formal, les dábamos irrigación salina, separación pleural y fibrinolítico. La verdad es que yo nada más utilicé en un paciente 2 dosis, cada 24 horas está descrito. No hubo necesidad de aplicarle más dosis. La verdad es que si van a resolver a la primera. Y así prácticamente vemos la evolución clínica, ya no tiene fiebre, esto va a ir mejorando poco a poco, sigue pinzado, no nos gusta cómo se ve, pero si el paciente no si está sin fiebre, va hacia la mejoría. Todo lo contrario, si hay una persistencia, si el paciente sigue febril, si la sonda deja de gastar, pues entonces indicamos el ultrasonido. Aquí estaba mi sonda y vi que aquí en la pleura parietal y el pulmón hay líquido. Entonces me quiere decir que no está sólido, quiere decir que el espacio está libre, quiere decir que vamos bien, el paciente ya no tiene fiebre. Entonces, persistencia de la enfermedad pleural no tiene, seguimos con los antibióticos y el sello pleural a succión y van mejorando progresivamente. De tal manera que estos pacientes que tenía anormalidad radiológica, pero ya febriles, ya sin fiebre, perdón, y van mejorando progresivamente y a las 2 semanas ya tenía una radiología adecuada. La resolución radiológica es que muchos pacientes pueden tener escoliosis, pero mejor en 3 meses. El 80% lo hace a los 3 meses y el 100% prácticamente al año y medio está bien, pero la verdad es que la resolución es buena. Es decir, si clínicamente hay mejoría, ¿sí? Démosle oportunidad a que estas terapias menos mórbidas
nos den buenos resultados y poco a poco la radiología va a ir mejorando. Y aquí esto fue el producto de, entonces comparé a mis pacientes toracoscópicos con la cirugía y con este protocolo que le llamé empie racional, de aplicar el drenaje pleural temprano, ver con la visión toracoscópica y ver si o no le aplicaba fibrinolítico, ¿sí? Y prácticamente vimos que al diagnóstico temprano les iba bastante muy bien y comparado con estos 8 pacientes, tenían una mejor evolución. El tiempo quirúrgico es bien, a mí me toma 40 minutos versus 2 horas que nos toma la cirugía toracoscópica. Y los pacientes que aquí no funcionaron requirieron de una lobectomía, una decorticación porque tenían alguna fístula o tenían una pleuritis severa. ¿Sí? Y el tiempo de la sonda aquí fue de 13 días para el grupo quirúrgico y fue prácticamente de la mitad en el grupo conservador con este protocolo de fibrinolítico. Entonces, son opciones. Si tenemos la cirugía toracoscópica, el entrenamiento y el conocimiento es la primera opción de desbridamiento mecánico, pero si no, ya debemos mirar hacia el fibrinolítico como una terapia de opción que es accesible y que podemos mejorar. Entonces, en conclusiones, el manejo definitivo debe ser iniciado al momento del diagnóstico. Ya no hagan toracocentesis, coloquen sonda y espérense. No, ya no. Hay que aplicar el desbridamiento mecánico vía BATS o el desbridamiento bioquímico vía fibrinolítico. El desbridamiento bioquímico, al no requerir una intervención invasiva, podría ser la primera línea de tratamiento y es lo que dicen las guías actualmente. Siempre y cuando no haya necrosis o fístula broncopleural, el desbridamiento bioquímico es la primera línea de tratamiento. El desbridamiento mecánico por cirugía toracoscópica, cuando es posible, para mí es lo idóneo. Facilita una pronta recuperación en los empiemas de evolución temprana. A los dos les va exactamente igual si lo hacemos de manera temprana. El tratamiento quirúrgico entonces estaría indicado ante la presencia de supuración, de lesiones radiológicas irreversibles, pero podemos llevarlos a una cirugía electiva una vez que mejoremos las condiciones. Si hay una fístula broncopleural y un fallo al desbridamiento mecánico, no hay duda, eso es quirúrgico. Y proponemos este protocolo de toracoscopía diagnóstica temprana con o sin aplicación de fibrinolítico como un manejo inicial desde que el paciente llega con nosotros. Muchas gracias. Muy bien, doctor, muchas gracias. A nombre de la Sociedad Chiapaneca de Pediatría, estamos completamente agradecidos por el excelente tema que nos acaba de dar. Eh, si tienen alguna pregunta, pueden anotarla en el chat. Eh, Hablamos el día de hoy de un tema muy importante. Sabemos que la neumonía es una causa principal de morbimortalidad, es una causa muy frecuente. Y bueno, en lo que vemos si nos escriben alguna pregunta, yo sí quisiera que habláramos un poquito acerca de esto, de que nos causa un poquito de estrés a veces la imagen más que la clínica del paciente, ¿no? Y eso puede cambiar un poco en cómo vamos a tratar al paciente. Entonces, por ejemplo, en aquellos pacientes en los que ya instilamos el fibrinolítico, el control radiográfico, ¿con qué temporalidad recomienda hacerlo? Bien, pues eso lo hacemos cada 24 horas, ¿sí? Es decir, colocamos la sonda. Realmente la sonda siempre tiene que estar vigilada. Tú recordarás Claro. que colocamos la sonda, colocamos el fibrinolítico y tenemos una inmediata para ver la respuesta, para ver si revertimos ese derrame pleural, para ver si mejoró, pues radiológicamente y nuestra intervención está funcionando. Y generalmente las radiografías se las tomamos cada 24 horas, pero más que nada para ver que la sonda esté funcional, que no tengamos un neumotórax, que la sonda esté gastando adecuadamente, que la sonda esté colocada adecuadamente. Entonces, y evaluarlo junto con el comportamiento del sello de agua y succión. ¿Sí? Las dosis, yo realmente nada más he colocado uno, solamente un paciente le coloqué dos dosis y es más, colocarle la dosis segunda no mejoró y ya lo intervení. ¿Y por qué no mejoró? Porque tenía pleuritis visceral y tenía un foco necrótico. Entonces no iba a mejorar con el tratamiento. O sea, hay pacientes
que desde el momento en que no funcionan o que no tienen una buena respuesta, siguen febriles, pues en ese momento hay que hacer una intervención mayor, ¿no? Pero sí, aquí la sonda es cada 24 horas. Sí. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, doctor. Pues creo que no tenemos más preguntas. Como le digo, muchas gracias por su tiempo, por su participación. Y bueno, queremos hacerles también una invitación. En el mes de mayo del próximo año Ujú. habrá un congreso de la Asociación Internacional de Pediatría para que guarden ese dato. Y pues muchas gracias por tu asistencia el día de hoy. No, al contrario, muchas Muy gracias. bien. Les mando un Un abrazo. gusto saludarlo, doctor. Gracias por estar Igualmente. aquí. Sí, yo Hasta luego. encantadísimo y un abrazo fraterno a todos y pues aquí estamos pendientes a la orden, Fabi. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias.